Hola a todos, en este video vamos a ver lo que son las entradas analógicas. Anteriormente, en los videos pasados, hemos siempre tratado sobre los pines de potencia o de alimentación, que son los que se ubican aquí a la izquierda de arriba. En particular siempre usamos el de 5 volt y el de GND, recuerden que son similares a lo que son el polo negativo y positivo de una pila. Y también hemos usado bastante lo que son los pines digitales. Estos pines digitales que nos permitían programarlos para, por ejemplo, actuar sobre un circuito. En el caso hemos visto los circuitos de salida como LEDs, o también habíamos visto el piezoeléctrico o zumbador que emitía sonido, y podíamos programarlo para que, por ejemplo, estos LEDs se prendan y se apaguen a voluntad. Pero también habíamos visto que estos pines digitales, que van del 0 al 13, podíamos utilizarlo como entradas. Esto quiere decir que podían conectarse a sensores o a circuitos externos donde uno podía captar una información o censar, extraer una información del medio que nos rodea, y a partir de esa información poder actuar en consecuencia. En particular, en videos pasados hemos visto el pulsador, donde a partir de pines digitales sensábamos si el pulsador estaba presionado o no, y también hemos visto el sensor ultrasónico o ultrasonido, que nos permitía captar esa información y obtener una medición de la distancia a la cual se ubicaban los objetos que se ponían frente a él. Bien. Generalmente estos pines digitales, como siempre remarcamos, solamente tienen dos estados, por eso se llaman digitales, o están alto o están bajo. Solamente admiten ese tipo de señal, se llama señal digital, donde podemos identificar solamente dos estados bien diferentes, ¿no? El estado alto o encendido, siempre solemos llamar, o verdadero también se le suele llamar, o relacionado a lo que es conectado o uno se le suele llamar. Y el estado bajo, o baja, o apagado, o cero, o falso, son otras formas de decirle, donde es un estado diferente y suele, en el caso del LED, por ejemplo, el estado bajo es apagado y en el caso del alto es el encendido. Bien. Pero ahora bien, hay otra serie de sensores, o hay otra serie de variables físicas, que no cambian solamente en dos estados, no es que es todo o nada, digamos, no es que está prendido o apagado, sino que tienen variables intermedias que varían con, por ejemplo, la intensidad. Y ahí entran en juego lo que son los sensores analógicos. Lo analógico está asociado siempre a una señal o a una característica que es continua o variable en más de dos estados, ¿no? Usualmente las gráficas que uno realiza cuando analiza este tipo de variables son gráficas continuas y no discretizadas como en el caso de lo digital. Para empezar a ver este tipo de variables analógicas, vamos a analizar lo que es el sensor LDR o fotorresistencia o fotocélula, que es un sensor que varía su resistencia según la intensidad de la luz que incide sobre él. Bien. Este sensor, como varía la intensidad según la intensidad de la luz que incide sobre él, no puede ir conectado a los pines digitales en esta versión, debido a que la variación es continua, ¿no? No hay luz, sino que hay intensidades intermedias de luz que puede recibir. Para eso vamos a utilizar y vamos a empezar a emplear en este tipo de proyectos lo que son sensores analógicos, que a diferencia de los sensores de los pines digitales, estos pines analógicos son solamente de entrada y sirven para conectar sensores, no sirven como salida. Este proyecto vamos a analizar este sensor en una pequeña aplicación donde, a partir de Tinkercad simulado, uno puede variar la intensidad de luz, obviamente simulada, que incide sobre este sensor, que lo ven aquí, con esta barrita deslizable. Básicamente, lo que vamos a hacer es un circuito de sensado con el LDR, con la fotoresistencia, donde a mayor luz que propongamos, que incida sobre el sensor, vamos a encender un LED verde, ¿no? Los LEDs rojo y verde van a ser los circuitos de salida. Y si yo voy hacia la oscuridad, que es el punto negro, vamos a encender el LED rojo. Entonces vamos a hacer un pequeño detector de luz-oscuridad utilizando la señalización de LEDs. Rojo oscuro, sin luz, y verde cuando se ponga más luminoso. Vamos a ver cómo se hace. Para entender el funcionamiento de lo que es una fotoresistencia o LDR, vamos a empezar a ver o retomar un concepto que vimos anteriormente.
Cuando vimos en las primeras clases lo que era un circuito de LED, habíamos visto que lo que es la resistencia nos servía para evitar que se queme el LED, ¿no? ¿Por qué lo hacía? Porque evitaba que haya un exceso de circulación dentro del circuito y esto nos impedía que se queme el LED, ¿bien? Esta resistencia era necesaria para evitar o para disminuir la energía que circula. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo aumento esta resistencia? Habíamos puesto en aquella vez una resistencia más o menos de 470 ohm, 1K. Pero ¿qué pasaría si yo aumento esta resistencia? Imaginemos a 100K. Vemos que, a diferencia del caso anterior, este LED se enciende igual, pero se enciende con menor intensidad. Bien que la luz que emite es más tenue. En el caso inverso, vamos a ver qué pasaría si a esta resistencia le ponemos un valor muy chiquito, ¿no? Por ejemplo, 0,5K. Vemos claramente que la intensidad del LED es mucho mayor. Esto es lógico debido a que si la resistencia es la que permite el mayor o menor pasaje de energía por el circuito, el LED va a variar su intensidad dependiendo del valor de esa resistencia. Teniendo eso en mente, hay una serie de sensores que se basan en las resistencias, pero son resistencias que no varían, que no son fijas, sino que varían según alguna variable física externa. Una de estas resistencias de las que vamos a analizar en este proyecto va a ser la fotoresistencia. La fotoresistencia, que la pueden encontrar en el baúl de Tinkercad, tiene esta formita y tiene la particularidad de que varía su valor de resistencia según la luz que le incide, bien, según la luz incidente. Para ver cómo funciona, vamos a hacer un pequeño circuito de LED, igual que el que hicimos anteriormente, pero en vez de poner una resistencia fija, vamos a poner esta resistencia, esta fotoresistencia, para ver qué efecto tiene. Recuerden que esta resistencia no es como la anterior, que tiene un valor establecido, sino que su valor va a estar o va a ser dependiendo, va a ser en función de la luz que le incida o la luz del entorno que rodea al sensor. Para analizar cómo funciona, Tinkercad nos permite simular esa intensidad de luz que está incidiendo sobre el sensor. Para eso, fíjense, yo ya empecé la simulación y van a ver que el LED se enciende, pero de una manera muy tenue. Aquí con esta barrita deslizante, si le hacen clic a la resistencia, a la fotoresistencia, van a poder que podemos cambiar el entorno o la variable o la intensidad de luz que está incidiendo sobre el sensor. Vemos que el punto negro es oscuridad y si nos desplazamos hacia la derecha, vamos a aumentar la intensidad que está incidiendo. Vamos a probarlo, vamos a hacer un experimento y vamos a ver que el LED, a medida que yo me muevo hacia intensidades mayores de luz, el LED se enciende más. Teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente, podemos encontrar una relación entre lo que es la luz incidente sobre el LED, el sensor, la resistencia que tiene y la intensidad de este LED. Como vimos antes, si la luz del LED que emite el LED es mayor o aumenta su intensidad, eso quiere decir que la resistencia en el circuito es menor. Por lo tanto, si la resistencia es menor, vemos que el cambio de hacer que haya más luz sobre el entorno de la fotoresistencia genera una disminución de su resistencia. Bien. Entonces, a mayor luz incidente o a mayor luz ambiente sobre el sensor, menor resistencia. Y a modo inverso, a menor luz, o sea, mayor oscuridad, vemos que el LED se apaga, por lo tanto la resistencia podemos intuir que aumentó. Bien. Esta relación no es lineal y podemos ver que cumple una ley logarítmica donde varía otra vez la regla que se cumple, que es a mayor intensidad de luz incidente sobre el sensor, menor resistencia, y a menor intensidad de luz o mayor oscuridad, podríamos decirle, mayor resistencia. ¿Por qué se llama este sensor analógico? Porque fíjense que esta barrita me permite ir variando continuamente. No solamente tiene dos estados, sino que tiene todos estados intermedios que también se traducen en lo que es el aumento de la intensidad del LED. Fíjense que no varía de apagado a prendido, sino que podemos obtener valores de intensidad intermedios. Este es el principio de lo analógico, digamos, donde no hay solamente dos estados, sino que hay varios estados intermedios. Vamos a ver entonces cómo conectamos este sensor o cómo hacemos un circuito para sensar ese cambio de resistencia en Arduino
y poder tomar decisiones. Para el circuito sensado, vamos a usar lo que es el sensor de LDR o resistencia variable a partir de la luz y otra resistencia donde vamos a formar un circuito simple sobre el cual Arduino, a través de sus pines analógicos, va a detectar la energía que circule instante a instante en ese circuito. Para empezar vamos a hacer un circuito simple, muy similar al que hicimos anteriormente con el pulsador, donde utilizamos una resistencia y los pines de 5 volt y GND para generar un circuito. Vamos a conectar como es como normal lo que es el 5 volt a la fila positiva y el GND a la fila negativa, para tener sobre estas filas lo que son los voltajes de la pila de Arduino. Vamos a elegir los colores simples. Bien. Ahora bien, vamos a necesitar para este circuito sensado dos componentes, otra vez una resistencia y un LDR. Básicamente lo que vamos a hacer es un circuito cerrado, donde haya una resistencia que vaya del positivo de la pila, pase por el LDR y vuelva a lo que es el GND. Bien, básicamente acá tenemos un circuito cerrado compuesto por dos resistencias, pero tiene la particularidad que una de esas resistencias es el LDR, que varía o va a variar la energía que circule por este circuito dependiendo de la intensidad de luz. Lo que va a hacer Arduino a través de sus pines analógicos es tratar de encontrar una relación entre la energía que está circulando instante a instante sobre este circuito y la intensidad de luz que está incidiendo sobre el LED, el LDR. Bien, como vimos anteriormente, este LDR tiene la particularidad de que su resistencia no es fija, sino que varía según la intensidad de la luz. Para hacer nuestro circuito sensado, vamos a conectar ahora un pin analógico que lo van a ver aquí de cerca, de A0 a A5, cualquiera que elijan, yo voy a conectar la A0, a nuestro circuito para que pueda sensar qué está pasando instante a instante en este circuito. Para eso lo vamos a conectar entre la resistencia y el LDR. Fíjense que lo conecté en este caso a la columna 21. Esta columna 21 tiene este cable que está conectado a la terminal de la resistencia y la terminal 1 del LDR. Lo puse entre medio de los dos. Bien. Entonces este cable que está conectado al pin analógico nos va a permitir sensar o ver qué está pasando por este circuito. Bien, así de simple es el circuito sensado, no tiene mucho más misterio. Pero analicemos qué va a ver Arduino. Y acá hay que ver cómo funciona el pin analógico. Recuerden que el analógico no solamente tiene dos estados, sino que tiene varios estados intermedios. No es que está alto o bajo, o no vamos a tratar de entender solamente dos estados, sino que vamos a tratar de entender varios estados. En particular, y esto es una cuestión media técnica, pero lo voy a explicar, es que Arduino, para el caso analógico, entiende o puede discretizar 1023 estados. Esto quiere decir que para cada valor que encuentre en este circuito, desde lo más oscuro a lo más luminoso, va a tratar de entender o va a tratar de dividir esos estados intermedios en 1023 partes. Bien. Esto quiere decir que al 0, o sea, el estado más oscuro del circuito, que recuerden que el estado más oscuro, cuando está muy oscuro, este LDR tiene una resistencia muy alta, le va a asignar el valor 0, y al estado de mayor intensidad de luz o mayor luz incidente sobre el sensor, recuerden que la resistencia cuando incide mucha luz es muy baja, es la más baja del sensor, le va a asignar el 1023. Y de ahí, entre medio de esos dos valores, que son valores donde se puede asociar a que hay mayor o menor luz, obviamente si están más cercanos a 0, vamos a pensar o vamos a entender que hay poca luz y más cercanos a 1023, mayor luz, va a tratar de entender todos esos valores, ¿bien? Entonces, lo analógico tiene ese sentido, digamos, que uno puede entender valores intermedios. No nos importa tanto cuál es el funcionamiento, solamente recordar que no solamente va a entender los dos estados, sino que varios estados intermedios. Esos estados van a ir del 0 al 1023, siendo el 0, cuando el Arduino nos diga estoy eligiendo 0, vamos a entender que en este circuito aquí hay muy alta resistencia,
o sea, por ende va a estar muy oscuro. Y cuando Arduino nos diga un valor muy alto, imagínense el máximo 1023, vamos a entender que el valor o la luz que está incidiendo sobre el sensor es muy alta, por lo tanto la resistencia es muy chica, y en este sensor vamos a ver algo muy alto. Para el circuito de actuación o el circuito de salida, vamos a ver un circuito que ya hemos visto varias veces, que son los circuitos de LED. Recuerden que en este proyecto, como para ver la aplicación de lo que es el LDR, vamos a hacer que cuando haya poca luz se encienda el LED verde y cuando haya mucha luz se encienda el LED rojo. Bien, es un poco, vamos a hacer un indicador de cuánta luz hay en el ambiente. Un circuito de LED, como siempre, está formado por un LED y una resistencia, donde uno de los extremos del circuito va conectado al negativo y a GND, fíjense, luego viene, en este caso el verde, salta por el cable hacia esta columna, luego va por la resistencia, donde esta resistencia salta al otro lado, viene a la pata negativa del LED, que se llama cátodo. Recuerden que siempre es muy importante que la pata negativa del LED esté mirando hacia, o esté más cercana al negativo, y la parte positiva, ánodo, esté conectado al positivo. Que obviamente en este caso el positivo siempre es el pin digital. En el caso de este ejemplo, el pin digital que he elegido para controlar el LED verde es el pin 3, pin digital número 3, y el pin digital elegido para el LED rojo, que esto es otro circuito aparte, es el pin digital número 2. Bien, esto es algo que ya hemos visto y ya estamos acostumbrados, así que vamos a ver ahora la programación. Para la programación, vamos a ver que nuestro proyecto tiene un algoritmo muy simple, que es a partir de un sensor, que es el sensor LDR, vamos a tomar una decisión que es prender un LED u otro. Ahora bien, ¿cómo hacemos leer este sensor? Es aquí lo nuevo. Básicamente, bueno, otra vez lo que vamos a usar es un bloque obviamente de decisión por una condición. En este caso vamos a hacer un sí, si, no, que a partir de una condición, que es cuánta luz hay en el sensor de LDR o en el ambiente alrededor del sensor, vamos a prender un LED o el otro. Ahora bien, ¿cómo leemos este sensor? Vamos a ir aquí a entradas y vamos a ver que hay un bloque que dice leer pasador analógico A0. En este caso, como lo conecté al A0, en este caso, voy a dejar este. Pero si lo hubiera conectado a otro, debería cambiar el valor. Ahora bien, fíjense que esto no entra dentro de la condición del sí, debido a que esto te da un valor, ¿no? Nos devuelve un valor. ¿Qué es ese valor o cómo se entiende ese valor? Este valor que nos va a devolver este bloque es siempre un valor entre 0 y 1023. Bien, puede caer en cualquier valor de entre 0 y 1023. Ahora, ¿a qué corresponde este 0 o 1023? Bien, un poco haciendo una analogía o comparándolo con el caso digital, cuando usamos el leer pasador digital, por ejemplo en el caso del pulsador, lo que habíamos entendido era qué pasaba en el circuito cuando yo presionaba el pulsador y qué pasaba cuando no estaba presionado. Bien, lo que ocurría era que había o no había energía en el circuito. Eso lo entendíamos o lo podíamos captar a partir de un pin digital y si entendíamos eso, podíamos tomar decisiones. En el sensor, en los pines analógicos pasa exactamente lo mismo, pero ahora no tenemos solamente dos estados, sino que tenemos varios estados intermedios, ¿no? Tenemos entre 0 y 1023, en total de 1024 posibilidades. Entonces tenemos que tomar una decisión a partir del valor que leo. Ahora bien, ¿cómo entendemos qué es 0 y qué es 1023? O cómo relacionamos ese valor que nos va a devolver con la decisión que quiero tomar. Bien, veamos el circuito de cerca. Recuerden que este circuito es un circuito que está formado por una resistencia y un LDR, que es otra resistencia, pero tiene la particularidad que va a variar con la luz que incida sobre él. Ahora bien, si recordamos cuando vimos cómo funcionaba este sensor, vimos que a menor luz que incida sobre él, o sea, mayor oscuridad, la resistencia es muy alta. Y a medida que incide la luz, esa resistencia va variando. Recordemos que la resistencia, si recordamos la curva otra vez, no es lineal, o sea, no varía proporcionalmente, sino que es logarítmicamente. Ahora bien, analicemos el caso de que haya mucha oscuridad, o sea que la resistencia es muy grande. ¿Qué es lo que va a leer Arduino a través de su pin analógico? Para este caso, si la resistencia es muy grande, porque hay mucha oscuridad, Arduino va a leer un valor muy alto en su pin analógico, debido a que la energía en ese punto, antes del LDR,
es muy alta, ¿no? El voltaje podemos considerarlo que es muy alto. ¿Para qué se debe esto? Se debe a que debido a que la energía, la resistencia del LR en ese estado es tan grande que impide el paso de corriente, podríamos asociarlo a, por ejemplo, a un caso que ya vimos que es el tema del pulsador. En el pulsador, cuando no estaba presionado y la energía no podía pasar, leíamos que aguas arriba, o sea, antes del pulsador, leíamos un valor en alto. En este caso es lo mismo. Si la resistencia es muy alta, antes del LR leemos un valor muy alto. La diferencia con el pulsador es que solamente podíamos leer dos estados, pero en este caso vamos a leer varios estados. ¿Por qué? Porque esa resistencia va a ir variando continuamente dependiendo de la luz que incida sobre ella. Bien. Ahora bien, si consideramos que en su valor máximo de resistencia, o sea, de mayor oscuridad, vamos a asociarlo al valor 1023, debido a que ese es el máximo valor que Arduino le va a asignar al, digamos, al estado más alto que tiene. En contraposición vamos a asociar al estado de menor, lo que solíamos llamar bajo, en el caso del analógico lo vamos a llamar 0. Se lo vamos a asociar en contrapartida al estado de mayor luz, es decir, menor resistencia del LDR. Cuando hay muy poca resistencia en el LDR debido a que incide mucha luz, la energía, en este caso, va a fluir libremente por el circuito debido a que la resistencia es muy baja. Y esto ya le podríamos asociar, en el caso del ejemplo que ya vimos con el pulsador, al presionado del pulsador, al cerrado del circuito. Bien, una resistencia muy alta, en este caso que sea muy alta en un circuito, puede compararse con un circuito abierto. ¿Por qué? Porque si la resistencia es muy alta no deja pasar energía o deja pasar muy poca. Y una resistencia muy baja se la puede asociar a un pulsador cerrado. Bien. Este ejemplo, esta comparación nos sirve para entender básicamente lo que pasa en términos de este circuito. Bien. La diferencia otra vez con el pulsador es que en el pulsador teníamos dos estados, o estaba apretado o no estaba apretado. En este caso tenemos muchos estados intermedios donde la resistencia va a ir desde lo más alto, que casi no va a dejar pasar nada de energía, hasta los más bajos donde va a dejar pasar toda la energía. Arduino, otra vez, va a considerar que ese estado va a estar entre 0 y 1023, asignándole cada uno de esos valores a intensidades intermedias. Lo que tenemos que hacer para tomar una decisión en el caso de los pines analógicos es siempre referenciar o tratar de encontrar un valor de umbral. ¿Qué quiere decir un umbral? Es encontrar un valor entre 0 y 1024 donde yo diga, bueno, a partir de este valor, si es menor, voy a considerar que es oscuro y si es mayor, voy a considerar que hay mucha luz. Bien, usualmente este valor se encuentra un poco experimentando, modificando, es lo que se llama calibración o ajuste del sensor, donde yo voy a buscar un valor donde se acople o se ajuste mejor a mi necesidad, a mi proyecto. Bien, como vimos en el sensor de ultrasonido, vamos a usar un sensor de comparación matemática, donde entonces lo que vamos a hacer es comparar lo que lee este sensor con un valor entre 0 y 1023. Yo en este caso no tengo una necesidad, o en realidad como simulo la luz externa, no sé en realidad cómo está mi entorno, voy a poner un valor intermedio, en este caso 500, ¿no? 500 es un valor entre 0 y 1023 que yo voy a decir, bueno, si es menor a 500, voy a decir que va a ser mucha luz, y si es mayor, oscuro. Bien, entonces si por ejemplo, si cae 200, si el sensor le está leyendo 200, 235 o el número que fuera, vamos a tomar una decisión. Esa decisión en mi caso va a ser prender el LED verde. Bien, si vamos a ir a lo que ya vimos, salida, definimos el pasador o el pin digital número, en este caso el verde es el número 3, en alto, y voy a apagar el 2, que es el LED rojo, poniéndolo en bajo. Bien. A modo inverso, si no es menor a 500, o sea, si es mayor a 500, es un número que va a estar entre 500 y 1023. Obviamente 500 y 1023, acuérdense que va a ser poca luz, casi oscuridad. Vamos a hacer tomar la decisión inversa, o sea que se apague el LED verde y se prenda el rojo. Bien, vamos a apagar el LED verde poniéndolo en bajo y a
encender el LED rojo. Bien. Y aquí tenemos nuestro sensor. La calibración de este sensor pasa por cambiar este valor en base a nuestras necesidades. Vamos a probar cómo funciona. Vamos a simularlo. Fíjense que acá se encendió el LED rojo. Si yo simulo, fíjense que está oscuridad plena. Como está oscuridad plena, recuerden, y se prendió el LED rojo, quiere decir que estoy aquí. Es porque el valor, claramente, recuerden que si estaba muy oscuro, daba un valor muy alto. Entonces, este valor muy alto es mayor a 500 seguramente. Bien, si está en un extremo de esta barrita deslizable, vamos a analizarlo más de cerca. Si está en un extremo, vamos a entender, vamos a entender que es muy oscuro, bien, el extremo mínimo, el mayor oscuridad, 1023. A medida que me voy desplazando, voy a ver que en un valor, quizás en el medio, ahí vieron, en el medio de la barrita, cambia el color del LED que se enciende. Esto quiere decir que en el medio de la barrita seguramente estoy viendo un valor ya menor a 500. Bien, ahí justo estoy en el medio donde cambia el valor. Bien, eso lo podría asociar a que hay un valor que por aquí está el 500, o sea, el Arduino leyó 500. Y si voy más hacia la luz, voy disminuyendo el valor que está leyendo el Arduino y veo. Bien, y así en este caso lo que vimos fue cómo yo puedo hacer, a partir de pines analógicos, tomar decisiones con valores intermedios. También podría tomar más decisiones acá, poniendo más y o más condiciones, donde a partir de un sensor o una variable que no es digital, o sea que no cambia en dos estados, sino cambia varios estados intermedios, puedo tener o tomar una decisión a partir de ello. Bien. Este sensor es muy útil, por ejemplo, en el caso del proyecto de ciudades inteligentes, donde uno enciende o apaga las luces a partir de la luz del amanecer o la luz del sol. Bien. Esto está bueno y también tiene la particularidad, lo bueno de que uno puede calibrarlo o puede cambiar este valor de acuerdo a sus necesidades. Bien, uno puede decidir qué es lo que considera oscuro o qué es lo que considera muy luminoso. Esto por hoy, hay muchos sensores analógicos que funcionan de este estilo, por ejemplo, con la temperatura, con la presión y demás, que lo vamos a ir viendo a lo largo de los proyectos.